20 minutos más tarde de lo que esperábamos. Tengo una sensación con respecto a esta cuestión de la puntualidad y vamos a atribuirla de una manera muy clara. Creo que no hay señales eficientes afuera para que vengamos a la sala. Si ustedes tienen alguna forma de comunicarse con las personas que estaban con ustedes vía WhatsApp o alguna forma así, por favor díganle que entren, porque es una forma de desaire comenzar una sesión tan importante como la de descentralización con un cuarto de sala. Bien, la sesión de descentralización. Voy a hacerles una analogía de algo que conversé en las reuniones en IPAE con Pablo y con Gonzalo, sobre la sensación que tengo yo. No tiene nada que ver con el libreto, pero recuerdo la época de la reforma agraria en el Perú, la reforma de Velasco, y recuerdo que estos latifundios enormes fueron tomados por las comunidades y por las SAIs con esta visión corporativista para tratar de que los trabajadores que allí estaban asumieran un rol de trabajadores corporativos. Sin embargo, cuando ellos asumieron el control de las SAIs y de las cooperativas, reprodujeron el comportamiento de lo que eran los patrones de antaño. Es decir, en vez de cambiar una manera de pensar, en vez de transformar, hicieron eso. Y de alguna manera, probablemente la descentralización en el país haya producido lo mismo. Se reproducen en las regiones los comportamientos que las regiones perciben del gobierno central. Es una manera de pensarlo. Vamos a ver qué cosas nos dicen los panelistas esta tarde. Vamos a invitar a la sesión de descentralización al orador principal, José Arista, a Roberto Abusada, a Carlos Casas y José Escafi. Y conduce la sesión Enrique Castillo. Bienvenido, por favor. Bien, ya que tenemos a todos los expositores con nosotros, solamente recordarles que José Arista es presidente de la región Amazonas. Así que si alguien tiene algo que decir sobre descentralización, creo que él es la persona indicada. José, bienvenido. No, un poquito de agua, siempre es bueno. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es José Arista y la verdad es que es un gusto enorme el día de hoy estar acá y agradecer a los organizadores por esta brillante oportunidad que me dan para comentarles algo. En primer lugar, me ha gustado mucho el logo, como ustedes ven, bueno, no lo vemos acá, pero es un carrito, una combi y después viene un avión. Yo diría que si uno se remonta con los años que tengo, desde los 80s, primero de repente hubiera puesto una carreta, ¿no? Pero eso es muy bueno, eso es muy bueno y me hace pensar, miren ustedes, con la década de los 90, todos los que estamos acá en el panel seguramente recordamos, cuando soñábamos nosotros con tener algún día grado de inversión en los 90s. Tuvimos grado de inversión en el año 2007, si no me equivoco, y hoy genera mucha expectativa esta idea de que tengamos algún día un Perú, país del primer mundo.
hay que soñar, hay que tener esa visión, hay que fijarnos benchmarks, hay que trabajar para eso, hay que olvidarnos de algunas cosas que a veces salen en la coyuntura, como estos vientos en contra y las vacas flacas, pero hay que mirar siempre adelante, siempre hay que mirar con optimismo y siempre hay que mirar con esa visión de un Perú mejor. La presentación que les traigo es algunos aspectos sobre la descentralización. Es un tema grande, tengo solamente... No, me han dado esto. Sí, ahí está. Algunos temas que quiero comentarles. En primer lugar, quiero comentarles algunos números. Mi primera idea es que el Perú es un país heterogéneo, complicado, difícil, y de repente la mezcla de todas esos elementos heterogéneos que va desde lo territorial hasta la población, hasta los pisos ecológicos, pasando por lo social y pasando por la población, nos hace también nuestra mejor fortaleza. Pero acá tenemos, por ejemplo, esta presentación, en lo cual podemos ver las últimas 4 regiones, que son la Amazonía, explican aproximadamente el 48% de nuestro territorio, explican el 18% de la población, pero apenas explican el 5% del PBI. Oigan, no existe inversión en casi la mitad del país. Un inmenso reto para todos los empresarios. En este otro cuadro, lo que trato de mostrar es cómo el crecimiento y la pobreza tienen una relación negativa. Regiones donde hay más crecimiento, donde el PBI es más alto, hay menor pobreza. Y es por eso que, y esto puede ser una idea con la cual de repente la actual administración no está muy de acuerdo, si tú quieres generar lucha contra la pobreza, primero trata de generar condiciones necesarias para que en esas regiones haya inversión y por lo tanto crecimiento. En esta otra relación lo que trato de mostrar es que a pesar del enorme esfuerzo que podamos hacer, aproximadamente 13% de la población, y no está comprometido acá las comunidades nativas, los hijos de las comunidades nativas, que si uno lo suma podría llegar a un 20% de la población, 20% de la población joven que caen en esa trampa del capital humano. Niños que el día de hoy están desnutridos y como están desnutridos no pueden tener acceso a una educación de calidad o si la tienen acceso no pueden de alguna manera absorber todo lo que esa educación puede hacer con ellos en el futuro. 20% de la población. Y yo me pregunto, amigos, con 20% de la población, ¿podemos aspirar nosotros a ser un país del primer mundo? Podemos respondernos, creo que no. Tenemos ahí que trabajar y para eso están los programas sociales. Focalizaría los programas sociales hacia ese grupo de la población. La siguiente relación nos muestra 2 cositas que yo quería enfatizar ahí. La primera es que en logros educativos no estamos bien y eso es común, idea común o conocimiento común que todos tenemos. Miren ustedes, en pruebas de matemática en el año 2010 en promedio teníamos alrededor de 13%. En el año 2013, 3 años después, hemos avanzado apenas 3 puntitos porcentuales. 3 puntitos porcentuales. La verdad es que tenemos que trabajar muchísimo más ahí. La siguiente pregunta es, oiga, ¿pero podemos hacerlo? Y yo les digo, miren ustedes la línea verde. La línea verde es cómo estaba Amazonas en el año 2010. Estábamos en el puesto 17, 18avo. 2 años o 3 años de trabajo junto con los profesores, con los jóvenes, haciendo clases adicionales, 6 horas a la semana adicionales, 2 días, los lunes, 2 horas, perdón, los lunes, los miércoles, los viernes, con los profesores, pagándoles 200 soles mensuales adicionales. Miren ustedes cómo se ha transformado. De pronto Amazonas salta desde el sótano hasta el 3er lugar. Eso sí se puede, sí se puede. Y a veces cuando me preguntan sobre la educación, yo lo que digo es, no es necesario de repente muchos recursos. Lo que necesitamos es voluntad.
lo que necesitamos es ideas, lo que necesitamos son ganas para trabajar en este tema. Y hablamos de pobreza y decimos, bueno, pero todo es injusto. Efectivamente, y acá veo hasta mi ex casa, que es el Ministerio de Economía, también es injusta en la distribución de los recursos. La línea punteada es la pobreza, la línea amarilla es el canon y la línea verde son los recursos ordinarios que entrega el Ministerio de Economía. Y no es justo. Los más pobres no siempre reciben lo que necesitan y los más ricos reciben en exceso de lo que necesitan. Eso está mal y esas son ideas que también hay que trabajarlas para poder corregirlas. En el siguiente cuadro trataba de mostrar la falla en la gestión de recursos. Hay regiones que la hacen bien, que ejecutan bien su presupuesto, pero hay otras que todavía tienen que trabajar muchísimo más. Y ahí en el cuadro inferior, curiosamente, no sé si por casualidad o porque así es la realidad, justo aparecen las regiones en las cuales existen más problemas legales, jurídicos y de corrupción sobre todo, ¿no? Esta es una transparencia que a mí me encanta, porque lo que quería mostrar era lo siguiente. La diferencia entre el presupuesto inicial aprobado, es decir, lo que el 1 de enero de cada año le entrega el Congreso a cada uno de los municipios o a cada uno de los gobiernos regionales. Por ejemplo, para el año 2013 tenemos, me parece, 18 millones para los gobiernos locales en total y alrededor de 18 millones también para los gobiernos regionales. Y el PIM, el presupuesto inicial modificado, es lo que al final reciben, y ha contado al 31 de diciembre todo lo que han recibido, ¿no? Las municipalidades y los gobiernos regionales. Y miren ustedes, para el año pasado, 2013, yo veo que en el caso de las municipalidades, inicialmente tenían 18 y terminaron con 34.000 millones de soles. Eso significa una diferencia de 16.000 millones de soles. Si yo lo divido entre las 1.846 municipalidades, resulta que en promedio cada uno podía recibir 8 millones de soles aproximadamente si es que dejaba su pueblito el alcalde y venía acá a fastidiar al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Comunicación, al Ministerio de Educación. Podía ganar algo de esos 8 millones. Díganme ustedes si no es racional. Un alcalde cuyo presupuesto inicial por Fondo Común es aproximadamente 300.000 soles al año, ir a sacarse la lotería buscando con 8 millones de soles. Por supuesto que vale la pena, por supuesto. Pero en ese tiempo en que el alcalde viene acá a Lima, a vivir a Lima, a acampar a Lima, ¿qué es lo que sucede en su pueblo? No hay administración, no hay alcalde, los servicios son de mala calidad, el agua que toma la población es de mala calidad. Eso debemos cambiarlo, eso debemos corregirlo. A cada uno de los alcaldes que vienen acá a pedir recursos, se les entrega recursos no porque de repente necesita su pueblo, sino porque son pedilones. Y al final los recursos terminan yendo a aquel que más pide y no a aquel que más necesita, ¿no? En este cuadrito lo que trato de mostrar es un poco cómo ha perdido peso o importancia de repente el proceso de descentralización. En el año 2002 teníamos el Consejo Nacional de Descentralización. El jefe del Consejo Nacional de Descentralización tenía un asiento dentro del Consejo de Ministros. El presidente un poco se enteraba de todo lo que ocurría en la región a través de este presidente del Consejo Nacional de Descentralización. Cuando llegó la administración García dijo, eliminemos el CND. Yo voy a tener contacto directo con los presidentes regionales y con los alcaldes. Y de hecho fue así. Tenía más o menos cada 2 o 3 meses una reunión con todos los presidentes regionales. En la presente administración, la verdad es que se ha perdido el CND y también se ha perdido la costumbre de esta coordinación con los presidentes regionales. No hay forma de llegar a las autoridades del Poder Ejecutivo con los problemas regionales.
la última vez, para que tengan idea, que nos hemos reunido con el presidente, habrá sido a raíz del fallo del Tribunal de La Haya. Fíjense ustedes, la última vez. Yo la verdad es que no entiendo. No es que no surjan problemas desde ese entonces. Hay muchísimos problemas que quisiéramos contarle al presidente para que tome las decisiones o a su equipo. Lamentablemente no existe ese vínculo. Y también estamos acá en una presentación en la cual hay que mostrar lo positivo y lo negativo. Tenemos un enorme problema de corrupción. No solamente en el caso de los gobiernos regionales, también en el caso de los gobiernos locales. Pero yo me pregunto, ¿y por qué surge esto? Porque hay un caldo de cultivo, porque hay terreno fértil, como decía, me parece, Bular o Enrique Gersi, porque hay un terreno fértil donde puede surgir esta corrupción, esta mafia, y ahí hablamos de problemas en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Policía, y que salpica también al Congreso. Lamentablemente es así. No solamente es un problema de los gobiernos regionales, sino también es un problema que salpica a otras instituciones. Permítame contarles una pequeña anécdota. En mi departamento hay un candidato, un expresidente, que es acusado de haberse apropiado la plata de una posta médica y han pasado los años, hasta ahora no lo sentencian. Yo estoy seguro que si nosotros en un papelito escribimos el número de años que uno cree que ha pasado, uno termina acertando de repente con 3, 4 años. ¿Quieren que les cuente la verdad? 15 años y a este señor hasta ahora no lo sentencian. Yo escuchaba a Carlos Mendoza y ojalá tome las cartas en el asunto, a ver si este año lo sentencian, lo liberan o lo sentencian, pero tienen que el Poder Judicial decir algo al respecto. No puede a la población en general hacernos creer que hay impunidad en el país. Yo creo que no existe y es por eso de que con este tipo de actitudes poco o nada hacemos para combatir la corrupción. La idea primaria de la descentralización, ¿cuál era? Lo voy a leer. Acercar el Estado a la población para mejorar la calidad de los servicios públicos de manera eficaz, eficiente y transparente, manteniendo su carácter unitario del país. El Perú es un país unitario. No podemos, cada uno de los gobiernos regionales, mandarnos por nuestro lado. Tenemos que respetar ese principio, país unitario. ¿Y qué tenemos en el balance? En el balance tenemos algunos aspectos que hay que mejorar. Faltó una reforma del Estado que acompañe al proceso de descentralización. Les comento una cosa. Yo, presidente regional, yo no puedo cambiar a un director de una escuela. Como presidente regional, yo tengo que poner a un médico de director de hospital porque así lo manda la ley. Como presidente regional, tengo que poner a un profesor como jefe de una UGEL, se llama Unidad Ejecutora en Educación Local, porque así lo manda la ley. Pero con todas estas trabas tampoco podemos pedirle pues a los gobiernos regionales, oigan, hagan milagros, hay que darles algún espacio para que puedan trabajar. En segundo lugar, los requisitos solo fueron formales en el proceso de acreditación. El proceso de acreditación cuando se hizo allá en el año 2000, no sé, 4 o 5, fue tan a la volada. Por ejemplo, en Amazonas, había 3 locales y había que completar un determinado número de computadoras. Iba de acá el verificador a una sala, luego pasaba a la otra, y en el camino, la de la primera la pasaban a la tercera sala, y el de acá, el que iba a verificar, también chequeaba, contaba como si realmente hubiese en la tercera sala. Entonces, realmente un proceso de certificación muy a la ligera, muy a la volada, no tiene que ser así el traspaso de funciones que uno quiere para la población, digamos, de esa manera, ¿no? Luego tenemos capacidad deficiente y asistencia técnica muy lenta. Cuando yo llegué a la presidencia regional de Amazonas, le pedí al ministerio que me apoye, que me ayude. ¿Y saben cuándo llegó la ayuda
después de firmar un convenio con el BID, después de 3 años, justo cuando ya estoy por salir, llegan los 5 funcionarios del Ministerio de Economía. Bueno, poco se puede hacer también pues con esos, no sé, reacciones tan lentas, ¿no? Fracasó la integración regional, no voy a tocar mucho el tema. No existe un sistema de información y seguimiento que registre y evalúe las funciones y los servicios transferidos. Lo más grave que tenemos los presidentes regionales es que no tenemos un sistema de información. El único sistema de información que funciona para los que más o menos trabajamos en la administración pública es el SIAF. Pero a mí me gustaría sentarme un día a la computadora y ver que el chiquito que vive en determinado lugar, ese día sí fue a ponerse su vacuna y el otro chiquito no fue. Por lo tanto, yo llamo a la enfermera o el director regional de salud, llamará a decirle, por favor, llame usted a la persona para que vaya a ponerse su vacuna. Pero necesitamos información de para qué me sirve tan cantidad de vacunas que me dan si yo no puedo monitorear si esas vacunas se malogran, si esas vacunas se ponen, si los chiquitos van a ponerse las vacunas y si se ponen a las personas adecuadas en la edad apropiada, en el momento adecuado. No sirve de mucho. Eso se los comento porque ustedes son al final los que terminan financiando todos estos programas. Necesitamos un programa o un sistema que nos dé información adecuada para combatir este tema o para mejorar este tema de falta de información. Las autoridades regionales desvinculadas de la política nacional, ese es un tema que todos sabemos, pero no hay partido nacional acá. Ahora, ¿qué temas tenemos que modificar? Podemos hacer algunos. Primero, modificar el proceso de obtención y asignación de recursos. A mí me gustaría que el 1 de enero todos los alcaldes y todos los presidentes regionales digan, señores, este es tu presupuesto y con esto vas a trabajar y no te queremos ver por acá por los ministerios, vaya a trabajar a su lugar. Así debería ser. No queremos a los presidentes regionales y a los alcaldes paseándose por los pasillos de los ministerios buscando un favor con un funcionario, con un ministro, con un viceministro o con alguna persona X para buscar alguna prebenda económica. No debería ser así. En segundo lugar, agilizar el gasto regional. Tenemos que modificar algunas cosas de la OCE, y acá un tema importante. La mejor forma donde, digamos, se genera la corrupción son en los benditos términos de referencia. Y yo me pregunto, si la OCE legisla eso, ¿por qué no saca términos de referencia estandarizados para todas las compras y todas las construcciones que se realizan en el país? ¿Por qué le deja a los benditos comités de adjudicación que ellos a su regalada gana modifiquen, cambien y al final terminen legislando estas contrataciones? Pidamos a la OCE, pidamos al ministerio, oiga señor ministro, pongamos este tema también en agenda. No depende del Poder Judicial, pero depende del Ministerio de Economía. Es mucho más fácil, ¿no? En términos de la estabilidad, yo creo que debemos poner un filtro de la selección de autoridades. No puede ser posible, y coincido con la exposición que escuché, que nosotros tengamos como autoridades a gente que ha sido sentenciada por ser senderista. Presidente regional de Tumbes, fue así. No podemos pretender que nosotros vamos a tener presidentes regionales a gente que le ha robado al Estado. No tiene que ser así. El Estado tiene que cuidarse y para eso nosotros tenemos que legislar cerrándole las puertas a todo tipo de acto delictivo que pueda presentarse. Veo que el tiempo me ha ganado y yo la verdad es que antes de irme quiero agradecer nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes y muchísimas gracias a los organizadores. Muy buenas tardes, señoras y señores. Hemos escuchado una muy buena exposición que tiene 2 partes, hasta 3 quizás. Una primera en la que José nos ilusiona y nos dice, sí se puede, yo lo hice, dice él, y nos muestra los cuadros que han permitido ver el salto de su región y también el de Moquegua, que también estuvo en ese cuadro. Pero hay una segunda parte donde nos dice, nos aterriza un poco y nos dice, sí pues, pero hay otros que no pueden y que tienen una cantidad de problemas que se derivan de
normas, ha hablado de la reforma del Estado, ha hablado de la distribución de los recursos, nos ha hablado de los alcaldes y los presidentes regionales que tienen que venir a mendigar los recursos en el Ministerio de Economía. Lo sabe él porque estuvo en el doble papel. Fue viceministro en el MEF y ahora presidente regional. O sea, le pedían y ahora pide. Pero hay una tercera parte, que es la que él no termina, que es la de la agenda pendiente. Y hay una cuarta, que seguramente es la que todos ustedes, como yo, nos preguntamos. Por ejemplo, ¿cómo evitar la corrupción y que las regiones sean tierra de nadie o que sean zonas liberadas para el manejo de los recursos? ¿Cómo evitar que los gobiernos locales o regionales se sientan dueños tanto de los recursos económicos como de los recursos naturales, se le envalentonen al Estado y puedan paralizar los proyectos? ¿Cómo incentivar a que presidentes regionales como José Arista o como Martín Vizcarra puedan hacer mejor las cosas dándosele más recursos y más posibilidades? Entonces, ahí surge la siguiente pregunta, que es la que muchos se hacen. ¿Debemos recentralizar para empezar de cero y hacer mejor las cosas? ¿O debemos seguir en el proceso y tratar de corregir, sea vía normas o sea vía actitudes, lo que está sucediendo? Eso es lo que esperamos ahora de nuestros panelistas, las respuestas a esas preguntas. Y la primera respuesta las esperamos de Roberto Abusada, que tiene 5 minutos para poder decirnos cuál es la solución, Roberto. Bueno, no voy a ser tan presuntuoso como para darle soluciones ahora. Lo que sí quiero antes, felicitar a Pepe Arista, un hombre joven con quien me he relacionado en el Ministerio de Economía, verlo en la selva. Qué pena que no se haya presentado a la reelección. Parece que quiere regresar de ministro de Economía. Me parece que hay gente en el Perú que cree que podemos tener economías que funcionan con política que no funciona. A todos aquellos que piensan eso, los mandaría a que vean lo que está pasando en dos hermanos países riquísimos y maravillosos, Venezuela y Argentina, más ricos que el Perú. Entonces, entrar a esta idea de que la economía y la política marchan por cuerdas separadas, como se dice ahora, es una tontería mayúscula, ¿no? ¿Qué ha pasado con el proceso de regionalización? Hemos perdido el norte porque lo que queríamos era descentralizar y nos hemos concentrado en regionalizar y hacerlo no como manda la ley, sino en base al oportunismo político del momento, causando, a mi juicio, el daño más grave que se puede causar a una nación, quitarle uno de sus más preciados atributos, que es el de ser una nación unitaria. Hoy día, con el proceso que tenemos, hemos creado mini estados casi independientes, con poquísima relación con el gobierno central, como ha mencionado Pepe, y donde hemos generado, curiosamente, más centralización. Hemos generado centralismo chiquito y hemos abandonado el principio que nos guiaba, que era acercar el Estado a la gente. El fin último de la descentralización es proveer mejor servicio a la gente. Ahora, en el Perú tenemos la costumbre de pensar siempre hay que cambiar la ley. Cuando vemos las leyes que desarrollan el mandato constitucional de descentralizar, vemos que son muy buenas leyes y lo que vemos es lastimosamente que no se han cumplido.
no se han cumplido desde el inicio porque se han trasladado funciones y competencias sin cumplir con los criterios que manda la ley. Y los criterios que manda la ley son de competencia, de subsidiariedad, etcétera, etcétera, muchos criterios, pero el principal es que la entidad a la cual, subnacional a la cual se traspasa esto tenga que ser capaz de cumplir la ley. Y para eso se necesita una certificación. Y esa certificación no se ha dado. Ha sido sencillamente un checklist donde todo el mundo ha dicho sí, 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 y ahí van las responsabilidades y los recursos. Se ha mencionado aquí una cosa muy importante que le hemos vivido en la década de los 90, cuando ideamos el sistema integrado de administración financiera SIAF, que lo ha mencionado Pepe. ¿Qué es el SIAF? Es un sistema integral que agarra el presupuesto y lo hace bajar a toda la nación. Y desde ese sistema yo sé cuánto se gasta, cómo se gasta, puedo monitorear, puedo ver qué se hizo el año pasado, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer hoy día es proponer un sistema integrado de servicio al ciudadano, donde Pepe pueda sentarse en la computadora y efectivamente ver si se vacunó la persona, si se cumplieron las normas de adquisición, si hicieron A, B o C. Y eso se puede hacer, pero no se puede hacer si el ente rector y sancionador, que es el órgano rector, comete el grave error de abdicar de las obligaciones y de sus funciones que tiene en la ley. Esa creo que es la madre del cordero, la abdicación por parte de los entes rectores en el gobierno central de sus obligaciones con respecto a la regionalización. Muchísimas gracias, Roberto. Carlos Casas, 5 minutos tiene. ¿Hermano? ¿Aló? Ahora sí, ya. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación y felicitar a Pepe por la presentación también que ha hecho. Y yo, digamos, recordando lo que hubo en el proceso de descentralización, creo yo que al inicio, cuando se estaba planteando el proceso, siempre se pensaba desde el nivel central, oye, los gobiernos locales y regionales van a tener capacidades, ¿no es cierto? Y por eso había que desarrollar todo un tema relacionado a desarrollo de las capacidades para poder ejercer de manera eficiente las competencias. Pero la pregunta que nos hacíamos varios es, ¿el nivel nacional está capacitado para poder dirigir un proceso de descentralización? Y por lo que estoy viendo hasta ahora, la respuesta es no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por todas las vicisitudes que Pepe ha podido enumerar, uno de los principales temas es cuando uno decide descentralizar, reconoce que el país es heterogéneo y por tanto no podemos aplicar las mismas reglas para todos, sino que tenemos que diferenciarlo y eso implica capacidad de poder identificar cuáles son esos distintos grupos de gobiernos regionales y locales y por tanto poder aplicar políticas diferenciadas. Pues eso no se hizo. Por ejemplo, si presidentes regionales como José, como el presidente Vizcarra o lo que ocurrió en San Martín también, son presidentes que realmente lo están haciendo bien y que los gobiernos lo están haciendo bien, creemos nosotros que debería existir incentivos para justamente mejorar la capacidad de ejecución y que puedan responder mejor a las necesidades. Y aquellos que no cumplen o que no logran resultados, obviamente el caño de los recursos debería ser mucho más cauteloso y probablemente allí sí el ministerio o los entes presupuestales deberían ser mucho más cuidadosos. Pero digamos que esto tiene que ser diferenciado. No es darle a todos los ingentes cantidades de recursos, no es a todos cortarles el caño para que no puedan gastar, sino que justamente es reconocer esta heterogeneidad. Y justamente esta capacidad de monitoreo del nivel central, que es algo a lo que se refirió Roberto, con respecto a que el Estado, el nivel nacional, ha dejado de lado su rol rector. Implica básicamente planificar, por un lado, dotar de los recursos cuando sea necesario y después supervisar, monitorear y sancionar. Y eso no se ha hecho. ¿De acuerdo? Ahí es donde uno a veces
inclusive en ministerios muy poderosos, uno conversa con los funcionarios y dicen, oye, pero ¿por qué no se hacen medidas correctivas con respecto a los gobiernos regionales y locales? Y la respuesta es, son autónomos, ¿no es cierto? Pero autonomía no implica soberanía. No es que alguien sea soberano porque es autónomo, sino que tiene que encuadrarse dentro de las reglas del nivel que pone el nivel nacional, porque somos un país unitario. Entonces, justamente el tema de dejar de lado ese poder sancionador, creo que ha sido un problema muy serio. ¿Por qué? Porque esto me hace acordar, por ejemplo, al nido donde está mi hija, donde puede ser que la profesora diga, miren, de esta raya no se pasen. ¿Y qué es lo que pasa? Un niño se pasa un paso de la raya y nadie le dice nada, y después otro niño se salió 2 pasos, y después cuando todos ya salieron de los límites, recién se establece una medida correctiva. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar ser tan laxos en los controles al inicio, que después cuando todo está totalmente desorganizado y es un caos, la respuesta clave, ¿cuál sería en ese caso? Oye, como todo es un desorden, hay que recentralizar. Creo yo que en este caso probablemente lo que tenemos que, lo que se podría plantear es evaluar todas las competencias que se han transferido. Pero ahí también tenemos un problema. Cuando empezó el proceso de descentralización, una de las principales tareas que tenía el Consejo Nacional de Descentralización era establecer una línea de base para poder evaluar si es que el proceso realmente sirvió o no sirvió para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que para eso existe, ¿no? Es un medio la descentralización, no es un fin en sí mismo. Entonces, ahora, pasados 12 años de este proceso, no sabemos a ciencia cierta si es que en verdad ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la población o no. Uno puede ver que realmente en el país ha disminuido la pobreza, ha mejorado los ingresos de las personas, pero eso puede ser, como mencionaba José en su presentación, básicamente producto del crecimiento económico y no de la descentralización. Entonces, no tenemos un mapa para poder identificar en qué competencias se ha mejorado la calidad de vida de la población y en cuáles no. Entonces, creo que ese es un tema bien importante que nosotros tenemos que tomar si queremos fortalecer este proceso de descentralización y establecer las medidas correctivas. El nivel nacional debe tener esa capacidad de monitoreo y de sanción. Y como bien lo mencionó José, lo que hemos tenido es que el Consejo Nacional de Descentralización, creo yo que también fue parte culpable de haber perdido el rumbo en lo que se hizo. Después terminó cerrándose, se reemplazó por una Secretaría de Descentralización y que al final esta Secretaría de Descentralización no tiene ningún poder como para poder monitorear y cumplir el rol rector del proceso de descentralización. Gracias, Carlos. Pepe Café. ¿Me permiten? Muchas gracias a IPAE, al CADE, felicitaciones por este CADE que trata los temas de reformas sustantivas aún no logradas. A finales del 2001, el 73% de los peruanos estaba a favor de la descentralización. La mayoría quería que ésta ayudara a que todo el Perú se desarrollara de manera homogénea. Hoy, tras muchos errores y muchas metidas de pata de mucha gente honesta, y también tras las escandalosas metidas de mano de Beto y su jefa y de Santos en Cajamarca, el 30% cree que la experiencia no ha sido positiva en su región y el 85% estaría de acuerdo con congelar las cuentas de las regiones corruptas. Muy pocos estarían de acuerdo con que se reelijan sus autoridades. En la ciudad más corrupta, la mitad de la población cree que su pueblo es muy corrupto o corrupto, y en la más corrupta es el 90%. A los corruptos hay que aplicarles todo el peso de la ley, pero a los muchos que se equivocan pero no roban y hacen la tarea diligentemente, a esos hay que enseñarles a hacer haciendo, capacitarlos, darles manuales, desarrollarles procesos y sistemas únicos de cumplimiento obligatorio. Todos aplican el mismo software de compras, nadie inventa la rueda. A los negligentes que metieron la pata, aunque sean honestos, sacarlos del cargo. Pero justos no pueden pagar por pecadores. Es verdad que el proceso de descentralización tiene mucho que mejorar. No es verdad que tenga que frenarse o que tengamos que recentralizar todo y retroceder. No tomemos decisiones apresuradas en base a los ruidos y los escándalos. Ya estamos sacando la ley de la no reelección inmediata.
como si todos los que se reeligieron fueran malos. En primer lugar, necesitamos todos trabajar unidos, guiados por una misma visión y firmando un nuevo pacto político en el marco del Acuerdo Nacional. Tenemos que tener una misma hoja de ruta. Y para eso tenemos que estar de acuerdo en lo siguiente. Primero, la descentralización no es un fin en sí misma. Es un medio para que todos los peruanos accedan a una vida plena de manera equitativa. Dos, tenemos que reconocer que lo que nos ha hecho prósperos y nos seguirá haciendo prósperos es la inversión privada. Ella ha sido el gran motor de la economía en todas las regiones del Perú hace más de 20 años. Ella ha generado ingresos y empleos para muchos hogares. Es la inversión privada la que ha reducido la pobreza, no la acción del Estado. Los tres niveles de gobierno tienen que promoverla garantizando seguridad jurídica a los inversionistas, mejorando la regulación, poniendo la necesaria, no la innecesaria, y eliminando los trámites que estén de más y los que queden simplificarlos, abaratarlos en pasos, tiempos de cola y costos. La regulación y la tramitación son como la mala hierba. Si nos descuidamos, crece por doquier. 3. La razón de ser de la descentralización política y administrativa del Estado es que los tres niveles de gobierno, de manera articulada, le brinden al ciudadano mayor bienestar por cada sol gastado. Más y mejor salud, mejor educación, mejor seguridad ciudadana, agua, saneamiento, 24 horas de agua de calidad para todos todo el tiempo, infraestructura en general. 4. El Perú es y deberá seguir siendo una república unitaria y descentralizada. Ojo, no solo unitaria, no solo descentralizada. Descentralizar sin perder la unidad de la república es el arte de gobernar el equilibrio entre la autonomía y el control. Las regiones y municipios requieren de autonomía para responder a las demandas de su gente y de su comunidad, considerando la heterogeneidad de las realidades sociales y culturales, económicas y territoriales. Pero por otro lado, el Poder Ejecutivo requiere ejercer el control para mantener la unidad de la República, el uso adecuado de los recursos y evitar el uso abusivo de la discreción de los políticos elegidos. Si no manejamos de manera equilibrada la tensión natural entre los que reclaman autonomía y los que ejercen el control, corremos el riesgo de que el control excesivo nos lleve a la recentralización de todo y que la autonomía se convierta en autarquía. Muchos presidentes regionales y alcaldes, inspirados seguramente por Tirsa Lozano, le dicen al Poder Ejecutivo: tú no me mandas, yo hago lo que quiero. ¿Hay algún soltero? La autonomía de las regiones y municipios se ejerce respetando la Constitución y las leyes de la República y las políticas nacionales, y al que no le guste, que se vaya a su casa, y si delinque, que se vaya a la cárcel. ¿Qué es eso de que en mi región se va a permitir el contrabando o en la mía va a haber minería ilegal y aquí no se va a permitir la gran minería y la SUNAT no cobrará impuestos en esta región y a todos les repartiremos la plata del canon? Esos no pueden ser presidentes regionales, hay que destituirlos de inmediato. Gracias. Quinto, debemos dejar de lado por un tiempo el debate de las macroregiones. Ese proceso fracasó 2 veces por desacuerdo sobre dónde estaría la capital, quién sería el presidente y a quién le iban a transferir los recursos del Tesoro. La conformación de macroregiones deberá brotar por generación espontánea desde abajo, cuando las regiones sientan que están haciendo un negocio de mutuo beneficio entre ambas. Pepe. No las impongamos desde arriba. Pepe, se venció el tiempo, lamentablemente. Sí, digo luego. Nos encantaría escuchar más de esas propuestas, pero tendremos oportunidad de discutirlas. Así que te invito a que nos acompañes aquí en la discusión. Cuando uno los escucha a los cuatro, no puede estar más de acuerdo con lo que han dicho. Todos, creo, aquí firmaríamos fácilmente lo que nos han planteado. El tema es, ¿cómo? Yo quiero preguntarle a José Arista, por ejemplo. La mayoría de los panelistas han dicho, el Estado es el que ha abdicado, el Ejecutivo es el que ha abdicado. Y obviamente los ministerios. Y hay que sancionar a las autoridades que delinquen o que no cumplen con sus funciones. Pepe, tú que has estado en ambas partes del río, ¿es fácil sancionar? ¿Hay capacidad en el Ejecutivo para sancionar y en los gobiernos regionales para aceptar esa sanción?
es la solución en sancionar y dar un ejemplo a 2, 3 presidentes regionales, como dice Pepe, si no cumplen o si delinquen, meterlos presos y con eso se acaba todo? Bueno, pensaría de que debería haber un marco a través del cual, un marco escrito en blanco y negro que le diga a las autoridades electas, oiga usted, estos son mandatos en los cuales el gobierno central, el poder ejecutivo y el país, como dijo Roberto, es un país unitario, se ha comprometido. Si usted no está de acuerdo con esto, y habría que señalarlo, tipificarlo. A mí me gusta mucho el Código Tributario, porque el Código Tributario tiene una parte expositiva, pero en el último anexo están las tablas de sanciones e infracciones y sanciones. No entregas boleta, cerrado 8 días el negocio. Una especie de ese tipo necesitamos para que las autoridades sepan, en primer lugar, lo que pueden hacer, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Pero nos falta ese marco legal. Déjame ir un poco más allá. Ahora Santos está preso. Y hay otros que también están presos y otros sobre los cuales pende el riesgo de una prisión preventiva. ¿Eso va a hacer reaccionar a los demás? ¿Perdón? ¿Va a hacer eso reaccionar a los demás? ¿Tenemos la garantía de que eso los va a asustar y los va a poner a estudiar y a trabajar bien? No, yo creo que en este caso necesitamos otro tipo de acciones. Yo he dicho, el Estado tiene que generar mecanismos para defenderse. Oiga, si yo sé que tengo una empresa y en esta empresa tengo un gerente general que lo he despedido porque de alguna manera la política o la gestión de este gerente iba contra los intereses de la empresa, yo no voy a ser tan loco en permitirle otra vez que este señor, después de un par de años, otra vez vuelva a trabajar para la empresa, ¿no? Evidentemente que no. Igual tiene que ser el Estado, debe generar mecanismos para defenderse, pero acá el Estado peruano, no ha desarrollado esos mecanismos. Tiene un sistema de democracia tan amplia, que al final termina favoreciendo a unos cuantos pillos y termina perjudicando a toda la población. Te pongo un ejemplo, el caso que yo mencioné. El caso del presidente regional de Tumbes. El presidente regional de Tumbes, el que actualmente está perseguido, 8 años preso por senderista. La ley lo permite que postule como presidente regional. Postula y gana. Saca una norma, el Ministerio de Educación le dice, por favor, a todos aquellos que tienen presos por senderismo no deben estar dentro del sector de educación. Este señor ya tenía como 20 personas procesadas por senderismo, dice que de alguna manera ya corregidos, trabajando en el sector de educación. Entre comillas, pensaría formando más senderistas. Pregunto yo, ¿el Estado se está defendiendo? No se está defendiendo. El Estado está permitiendo que este tipo de antisociales se enquiste nuevamente en el Estado. Y eso es lo que tenemos que hacer, defendernos. Roberto Abusada, ¿de qué manera los ministerios podrían controlar y sancionar o imponer algún tipo de restricción a las regiones si se portan mal? Y tienen las facultades, ¿por qué no las usan? Estamos enfatizando mucho lo que sucede en la región como si eso fuera un fenómeno que ha caído del cielo. Ese es un fenómeno que ha sucedido por la abdicación del gobierno central de cumplir la ley. Aquí hay 2 viceministros ex viceministros de Hacienda. Dime, Pepe, ¿tú no puedes parar de cabeza a un presidente regional? En la mañana escuchaba al Contralor cuando decía, caramba, nosotros hemos conseguido ahora esta posibilidad de cerrarle las cuentas a los municipios. Oiga, y eso yo lo hacía cuando era viceministro, todos los días iba y leía los periódicos, se veía problema en Santa Anita, 2 alcaldes están disputando la alcaldía, cerraba la cuenta. Igual me pasó con Chiclayo, me acuerdo, claro, al final me llegué a algunos juicios, pero se puede hacer. Eso es no abdicar de la función de ser el ente rector. Lo que pasa es que nosotros, primero, hemos transferido competencias sin cumplir la ley. Debemos recertificar a cada una de esas competencias. Segundo, tenemos que tener todos los sistemas de ligazón entre el rector, el ente rector, los ministerios y
la entidad ejecutora. Eso no quiere decir quitarle autonomía. El presidente regional o el alcalde puede decidir sobre la contratación de los maestros, puede decidir sobre el horario de clases en el año para adaptarlo a las necesidades. El presidente regional puede decidir todo porque está cerca de la gente, pero tiene que cumplir lo que manda la ley. ¿De dónde en la ley dice que los presidentes regionales pueden irrogarse el derecho de decidir sobre la gran minería, sobre el agua, sobre las irrigaciones? Eso no es su competencia y no hay ningún ente rector que ha ido a la región y le ha dicho, tú sal de acá. Sencillamente tienen miedo. Entonces, si tienen miedo, sálganse del ministerio. El ministerio no es para andar en un carro con circulina. El ministerio es para asumir la responsabilidad como la hemos asumido los que hemos estado allí, a mucho costo personal. Pero claro, me van a incendiar la pradera. Ese es uno de los temas que quiero dejarlo para después. Porque quiero preguntarle a Carlos Casas, que nos plantea que hay que evaluar los procesos de transferencia, ¿no es cierto?, las competencias que se han transferido. Pero ese es el mediano y largo plazo, Carlos. El país está desacelerando, los gobiernos regionales no pueden gastar, no saben gastar o se llevan la plata literalmente en maletines o carretillas. Entonces, ¿qué hacemos en el corto plazo? ¿Cómo hacemos para que los nuevos gobiernos regionales, esos que van a entrar el 1 de enero, no caigan en los mismos vicios o tengan la misma orfandad que tienen o han tenido los que se van? Bueno, una medida de largo plazo está asociado a todo esto del desarrollar el servicio civil, por ejemplo, para poner estabilidad. Pero, por ejemplo, hoy día yo he tenido como una especie de sensación de esperanza. ¿Por qué? Antes de venir acá estuve reunido con el alcalde de Vinchos, del departamento de Ayacucho, y vino a preguntarnos, porque hemos estado desarrollando un proyecto con esa municipalidad, vino a preguntarnos qué funcionarios de los que están de la anterior administración son buenos porque él quiere mantenerlos. Entonces, digamos, no es generalizado el hecho de que haya corrupción o que el que entra vota a todos y pone a nueva gente, la cual tiene que empezar a aprender y ahí se pierde mucho tiempo, porque el gran miedo que hay desde el punto de vista de ejecución de la inversión pública es que el próximo año, el primer semestre va a caer fuertemente porque va a haber mucha gente que va a estar aprendiendo. Pero permíteme interrumpirte, porque tú hablas de servir, pero muchos de los presidentes regionales o los alcaldes han tomado a la gente de servir y la han despedido. O sea, servir en la práctica no ha servido. A ver, es cierto, ha existido una cierta volatilidad en los gerentes públicos porque en algunos casos, y eso se ha podido detectar con los gobiernos regionales que han tenido problemas, en general, cuando se enfrentaban a la autoridad, porque la autoridad imponía hacer algo y decía, oye, eso está en contra de la ley o hay problemas, ahí es donde se producían estos cortocircuitos. Entonces, en verdad, lo que deberíamos tratar de plantear es que se cumpla realmente el mandato que implican los gerentes públicos, que son 3 años que se tienen que mantener en el cargo. Digamos, es un tema que es bien importante tomar en cuenta. Roberto, ¿saltaste como un resorte por alguna razón? O sea, es frustrante ver que sale electo un presidente regional o sale un alcalde, les pongo el ejemplo del nuevo alcalde de Islay, ¿no? No es que dice, agradezco a mis ciudadanos por este voto de confianza, no les defraudaré, me preocuparé por la educación, etcétera. No, dice, estoy citando a todos los alcaldes, colegas, para oponernos a tía María. ¿Qué tiene que ver eso? Es decir, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde están los ministros? ¿Por qué no se va el ministro allá y le explica? O sea, es sencillamente falta de liderazgo. Otra cosa más. Cortita, por favor. Dinos. No, quería hablar de los movimientos regionales, pero creo que eso es otro. Pero si es corto, dale. Pues vamos a escuchar a Pepe después. Bueno, ¿quién ha autorizado la creación tan fácil de los movimientos regionales, donde cualquiera puede hacerse del poder y del botín? El poder central es el sistema electoral peruano. ¿Y qué han hecho los partidos políticos, estos que se preocupan solamente en las épocas de elecciones?
han hecho lo que hace Kentucky Fried Chicken y McDonald's, darles la franquicia al que tenga más dinero o al que esté ahí para que sea presidente regional. Ellos también han abdicado de sus obligaciones. Muy bien. Hablaremos de eso, pero Pepe Scafi, ahí una pregunta para ti, porque has hablado de un pacto político, has hablado de una hoja de ruta en la descentralización, en un país en el cual los partidos políticos se caracterizan por pelearse y tratar de diferenciarse en lugar de acercarse. Tenemos ya agendas de todo tipo. Hay compromisos que han firmado los partidos políticos y te los puedo sacar por decenas. Y sin embargo, nada de eso ha permitido sacar adelante ningún proceso. Letra muerta. ¿Cómo esperas que se pongan de acuerdo en un tema en el cual, además, está de por medio la competencia entre ellos? Porque ellos tienen la esperanza de tomar gobiernos regionales. Acá tenemos a un presidente regional, lo he visto por ahí, cuyo partido político se expande en el norte. Bueno, muy bien, a él le interesará entonces afirmar un pacto político para sancionar a los presidentes regionales, para recentralizar cuando no hay posibilidad de que la cosa marche. Creo que en todo momento hemos hablado de que el problema del Perú es que las leyes de la descentralización, que son todas muy buenas, no se han implementado adecuadamente. Si no somos un país que construye su democracia alrededor de hacer cumplir la ley, creo que estamos yendo por el camino equivocado. La ley de bases de la descentralización dice dos cosas muy sabias. Es el Poder Ejecutivo el que diseña, establece, ejecuta, supervisa, evalúa las políticas nacionales y sectoriales de cumplimiento obligatorio de todas las entidades de todos los niveles de gobierno. Los ministerios asumen el rol rector y para cumplir y hacer cumplir el marco normativo ejercen potestad sancionadora. Lo que estamos diciendo hace rato es que el Poder Ejecutivo abdicó de esa capacidad. ¿Qué dice la ley de bases? Que tú le transfieres la competencia que ejercía antes el gobierno central a aquella región o municipio que, estando más cerca de la gente, prueba objetivamente que puede hacer la tarea y prueba que la puede hacer al costo más bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque se llame distrito, dice la ley, tú tienes que transferirle el manejo del agua potable si te va a vender un agua potable más cara que la que te vendería la provincia. La misma ley de bases te permitiría resolver el problema de tener 2.000 entidades en todo el Perú de los 3 niveles de gobierno. Lo que dice esa ley es: yo podría hoy día, por decreto supremo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Vivienda, decir, en el Perú solo van a haber 24 EPS regionales y Sedapal, ¿no es cierto? Tú no te imaginas Seda Miraflores, Seda San Isidro. Todo el Perú está atomizada la gestión del agua potable y tú, para darle capacidad, no tienes que llenarte un ejército de funcionarios públicos. Tú puedes firmar un buen contrato de APP con una buena operadora internacional de manejo de agua y maneja la captación, el tratamiento, la derivación, la distribución, la medición, la facturación, las aguas residuales y los desagües. Y todo el Perú empezará a tener 24 horas de agua de calidad. No porque tengamos miles de funcionarios públicos, sino porque tenemos cientos que saben regular, contratar y supervisar a buenos operadores, a operadores expertos. Eso, perdóname, se está haciendo ya en el Perú, se puede hacer, y si tienes alguna duda, contrátame, te lo hago y es otra factura. Se la pasamos a IPAE, no hay problema. José Arista, Roberto Abusada dijo una cosa que es muy cierta, solo que creo que él la dijo con otra intención. La política y la economía no van en cuerdas separadas. Me parece que él lo vio en el lado de arriba, corrígeme si me equivoco, pero vale también para abajo. ¿De qué manera? Hoy el tema de la descentralización es más político que económico. Controlarle los recursos, sancionar a los presidentes regionales, cortarles atribuciones, recuperar atribuciones para el gobierno central cuando fallan en la ejecución, podría generar la rebelión en las regiones. Y a eso los gobiernos le tienen terror. ¿Cómo hacemos entonces para que se recupere la posibilidad del control sin que haya una rebelión política abajo? Sí, yo creo que estamos justo en un momento de oro. Mire usted, la próxima gestión comienza el 1 de enero del año 2015. Hoy tenemos autoridades que estamos saliendo. Nos falta un mes y medio aproximadamente para salir. A partir del 1 de enero del próximo año, cuando surjan nuevamente estos émulos del presidente regional de Cajamarca en algunas otras regiones,
vamos a querer gestionar algunas leyes o algunas normas o algunas sanciones. Automáticamente todos dirán, uy, caramba, con nombre y apellido salen esas normas. Pero hoy estamos a un mes y medio todavía de que salgan estas nuevas autoridades o entren en gestión estas nuevas autoridades. Yo creo que es el momento oportuno en el cual se pueden gestionar, se pueden sacar, se puede legislar algún marco normativo mediante el cual tengamos a todos ellos de alguna manera controlados en esas intenciones, como decía Roberto, como decía Carlos o como decía Pepe, esas intenciones de querer incendiar la pradera. Primero, vamos con un marco legal que justo tiene que salir ahora, antes del 31 de diciembre. Después, en enero, va a ser muy tarde porque van a decir, tiene nombre y apellido estas normas y estas sanciones. Yo creo que si hay la voluntad de sacar algo, es ahora. Si no, vamos a perder otros 4 años en el camino. Roberto, hay un tema ahí fundamental y hay una coyuntura política que se cruza. Las elecciones del próximo, bueno, ya estamos casi en el próximo año, del 2016. Lo que tú estás pidiendo es que los ministerios y el presidente se pongan los pantalones y no abdiquen. Y al contrario, pasen a la ofensiva. ¿Crees que hacia el 2016 van a poder hacerlo? En el Perú tenemos la tradición de actuar solamente al borde del abismo, ¿no? Cuando ya se destruyó el país, cuando se volvió un archipiélago de estados independientes, donde hay prácticamente caciques con todo el poder, algunos asociados a mafias, etcétera, etcétera. No podemos esperar eso, porque ahí va a ser mucho más difícil arreglarlo. Eso hay que hacerle entender a esta administración. Esta administración tiene esta responsabilidad histórica de defender la descentralización justamente, porque esto puede matar la descentralización al final, ¿no? Esta ley, por ejemplo, de no reelección me parece una ley estúpida. ¿Qué cosa va a resolver? ¿No? ¿Quién se le ha ocurrido esa cosa? ¿Acaso hay reelección para los presidentes y eso ha evitado la corrupción en el país? Si se exige autoridad y se pone autoridad, mire lo que ha pasado ahora con los descubrimientos de obras mal hechas, etcétera, etcétera. Se ha parado la inversión pública en las regiones. ¿Por qué se ha parado? Por miedo. Es decir, el Estado sí puede, ¿no?, hacer zanahoria y palo al mismo tiempo. Tiene que ayudar a las regiones a cumplir con sus competencias y al mismo tiempo tiene que ponerse los pantalones para sancionar. Carlos Casas, ¿cómo evitamos que el Ministerio de Economía y Finanzas se convierta en un cuello de botella, que el SNIP sea un problema, por ejemplo, para temas como obras por impuestos o las asociaciones público-privadas? Yo he visto casos en los cuales por una avenida de 10 millones de soles financiada por una empresa privada, el expediente IBE venía durante 3, 4 años y se quedaba porque el MEF quería una rigurosidad chiquitita. ¿Por qué razón y cómo evitamos que la inversión, como dice Roberto, se paralice, ya no solamente por la corrupción, sino también por la insensibilidad de instituciones como el MEF? Bueno, sí, lo que tú mencionas es bien cierto, ¿no? A veces cuando se ponen demasiadas normas, eso genera ineficiencia en el gasto al final. Cuando lo que se pretende con poner más controles a veces es mejorar la calidad del gasto, pero al final termina siendo contraproducente. Y ahí sí yo creo que equipos que permitan ayudar a los gobiernos regionales y locales para que puedan armar este tema de obras por impuestos, como ya está existiendo en Proinversión, por ejemplo, o como en el MEF, que también están tratando de apoyar, creo que hay que tener una cultura más de atención al cliente, donde en este caso el cliente son los gobiernos regionales, los gobiernos locales y la población, obviamente. Entonces, en ese caso, tenemos que formar equipos que permitan ayudar, que permitan absolver consultas. Hay experiencias en donde se pueden compartir experiencias, o sea, se pueden compartir buenas prácticas y eso poder replicarlo, creo que eso es bien importante y sobre todo, creo yo, puede ayudar mucho, y eso hablando con alcaldes, con presidentes regionales, tener un acompañamiento permanente, donde yo tenga una oficina, alguien capacitado que me pueda ir absolviendo las consultas para poder ir avanzando. Porque en este caso, si se toma una actitud de que al final me cruzo de brazos y al final te evalúo y te digo esto está mal, creo que así no vamos a avanzar. Tenemos que acompañar en el proceso a los gobiernos regionales y locales para que puedan tener éxito y poder minimizar los periodos para poder ejecutar las obras. Pepe Scafi, si las cosas están tan claras, ¿qué harías tú para que salga Conga y Tía María? A ver,
evidentemente el Poder Ejecutivo tiene que hacer valer el mandato de competencia que le corresponde. Quien es competente para otorgar las licencias mineras de mediana y gran minería es el Poder Ejecutivo. Si un presidente regional cree que puede atentar contra esa ley sustantiva de la República, a ese presidente hay que hacerle ver que está cometiendo tanto error de irrespeto a la ley como si cometiera peculado. La ley orgánica del Poder Ejecutivo dice que las leyes del Poder Ejecutivo se tienen que cumplir. Así como se cumplen las de presupuesto y le cierras el caño a aquel presidente regional que cree que puede retar una decisión del gobierno central, que es su competencia, tiene que ser tratado igual, tiene que ser retirado del cargo. No puede quedarse a cargo de ese cargo y ese es el poder rector y la capacidad sancionadora que tiene. El Poder Ejecutivo tiene que intervenir porque el Poder Ejecutivo tiene que velar por todo el país, por todos los peruanos. Esos recursos son de todos los peruanos, no de ese señor Santos. No fue elegido ahí para retar la democracia peruana del país unitario. Fue elegido para administrar temporalmente los recursos públicos, para darle agua, salud, educación a su gente. Creo que estamos equivocándonos y creemos que el Perú podría seguir viviendo con presidentes que creen que están en autarquías. La autonomía no es autarquía, dice el Tribunal Constitucional. Él está para cumplir la Constitución y las leyes de la República. Eso es lo que tú tienes que fortalecer. Tú no quieres que la Contraloría esté en el ejercicio del control previo. Tú quieres que el Poder Ejecutivo, porque eso es lo que dice la ley. La ley dice que es el Poder Ejecutivo el que dicta las políticas de cumplimiento obligatorio y las tiene que hacer cumplir. Eso es ex ante. El Poder Ejecutivo tiene que tener esa capacidad rectora y sancionadora. Retira a ese presidente regional, le quitas el cargo, interviene su región. Como la superintendencia interviene un banco que está quebrado, el Perú puede intervenir regiones y municipios que no están funcionando. Alemania lo hace, ¿por qué el Perú no lo puede hacer? Somos unitarios, ellos son federados. Muy bien. José Arista, yo quiero preguntarle a José Arista por un tema justamente de la Contraloría, porque yo he escuchado a muchos presidentes regionales y a muchos alcaldes decir, cuando voy donde la Contraloría, estoy haciendo mi proceso, quiero hacer mejor las cosas, me contestan cruzados de brazos, termina tu proceso y te lo evalúo al final. Pero ¿por qué no me puede ayudar antes? ¿Por qué no me evita el error en lugar de esperar a que yo lo cometa para sancionarme, sabiendo que me estoy desbarrancando? ¿Por qué? Bueno, creo que ha cambiado la ley de la Contraloría y yo en anteriores reuniones comentaba una pequeña anécdota que cuando era viceministro de Hacienda tenía que comprar una determinada cantidad de millones de euros y le pedí consejo a la Contraloría, ¿cómo puedo hacer para no caer en ningún delito? Y me dijeron, no, disculpa, nosotros intervenimos una vez que tú hayas comprado, no me pidas ahora que te diga cómo tienes que comprar. Oye, es una auditoría ex post, pero no me ayuda ex ante. Pero ahora nosotros estamos haciendo la licitación de un hospital en Amazonas y está con la Contraloría, tengo 5 auditores, ellos han ido, han supervisado y han aconsejado ahí cómo hacer el proceso y está caminando bien. Yo creo que ha cambiado ahí la visión de la Contraloría y eso es bueno resaltarlo, comentarlo y elogiarlo, ¿no? Ojalá sea generalizado. Bueno, no tenemos tiempo para más, lamentablemente, el tema es muy rico. Ha sido muy interesante contar con la presencia de quienes ahora ejercen un gobierno regional y estuvieron en la administración pública central y quienes han sido viceministros y destacados profesionales, como en el caso de Pepe Scafi. Yo les agradezco muchísimo y le agradezco a IPAE la oportunidad que me ha dado de conversar con tan notables personajes y muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a José Arista, a Roberto Abusada, Carlos Casas y Pepe Scafi. Gracias, Enrique. Gracias por este panel de tan alta calidad. Por favor, queremos hacer la foto oficial e inmediatamente después la conferencia de prensa en la sala de prensa para ustedes, señores de la prensa, ahí al fondo. Qué maravilla escuchar visiones y propuestas que nos hacen ver que las cosas pueden ser realmente mejor, ¿no? Exacto. Gracias nuevamente a José Arista, Roberto Abusada, Carlos Casas y José Scafi.
y a Enrique Castillo por la impecable conducción. Bien, y ahora van a la sala de prensa, a la conferencia de prensa, y uno de los temas que se ha tratado de alguna manera es el asunto de la institucionalidad. ¿Cómo se puede